precisión, ¿sí? De centralidad. Vimos cómo hacer gráficos, ¿sí? Algunos gráficos. Y digamos que esto hace parte del componente descriptivo, ¿sí? Tomar un conjunto de datos y sobre ese conjunto de datos poder generar unas medidas resumen, como el promedio, la mediana, la moda, o un indicador como un porcentaje, si es una variable categórica, y describir lo que está sucediendo allí, que eso es muy importante cuando estamos en investigación, porque es como el primer paso que debemos de surtir, ¿sí? Luego viene el segundo corte, que en el segundo corte iniciamos con las medidas de dispersión, ¿sí? Las medidas de dispersión. Y luego nos concentramos únicamente en la distribución de probabilidad normal, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos concentramos en la normal? Porque esta es la distribución de probabilidad más utilizada en investigación, porque a partir de ella vamos a calcular tamaños de muestra y vamos a construir los intervalos de confianza. Porque recuerden que su distribución es simétrica. Aquí tenemos el promedio. Y entonces si nosotros encontramos dos límites extremos, eh, aquí tendríamos entonces la confiabilidad, que es lo que buscamos. Usualmente esta confiabilidad se maneja a un 95%, que es lo que ustedes van a trabajar en sus proyectos de grado seguramente si tienen pues un enfoque cuantitativo. Y el tercer corte son dos temas. Un tema es muestreo, que es el que vamos a iniciar hoy, y el otro tema es intervalo de confianza. ¿Sí? Esos dos temas son los que vamos a revisar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes pues se enfrenten, digamos, a un proyecto de investigación, tienen que tomar la decisión que les he comentado desde el comienzo de la clase y es, ¿hacemos un censo, medimos toda la población o por el contrario, calculamos un tamaño de muestra y seleccionamos una muestra que sea preferiblemente probabilística y luego los resultados que obtengamos sobre esa muestra los vamos a inferir a toda la población, ¿sí? Eso es como lo que buscamos. Entonces, en este tercer corte, lo que vamos a hacer es, tenemos aquí una población objetivo, ¿sí? Una población objetivo, este muñequito creo que se los he hecho varias veces. Y aquí están mis unidades poblacionales, ¿sí? Pueden ser trabajadores, pueden ser estudiantes, deportistas, pueden ser artículos, ¿sí? Depende pues del proyecto que ustedes estén ejecutando. Luego, si pueden realizar un censo, entonces obtendrían los parámetros y el censo. Pero en muchos casos no se puede hacer censo, por lo tanto debemos de seleccionar una muestra. Si seleccionamos esa muestra, una muestra denotada como N, y el resultado que obtengamos de esa muestra, el resultado, que ese resultado usualmente es o un promedio o es un porcentaje, casi siempre. Y luego entonces tenemos que calcularles unos límites a esos resultados, decir, mire, ese promedio puede estar entre este valor y este valor, ese porcentaje puede estar entre este valor y este valor. Y eso se llama intervalos de confianza. ¿Listo? Entonces lo que vamos a aprender es a calcular el n, cuál es el tamaño de muestra, que ustedes lo puedan argumentar a través de una fórmula. Ustedes dicen, miren, esto tiene un nivel de confianza del 95%, un error de estimación de tanto, y esta es la variabilidad y por eso esa es la muestra que se requiere. Y luego calculamos los intervalos de confianza porque todos los resultados que se obtengan a partir de una muestra probabilística, ¿sí? Una muestra probabilística necesariamente deben de ir acompañados de intervalos de confianza. Diferentes, si ustedes dicen, no, yo hice un muestreo no probabilístico, que uno se lo encuentra mucho también, el que le llaman por conveniencia, y entonces yo no voy a inferir mis resultados a toda la población, sino que solamente es para los que participaron de la medición. Entonces ya ahí cambiaría la situación. Entonces, muestreo. Algunas razones por las cuales es importante realizar el muestreo,
porque nos permite hacer estimaciones sobre los parámetros. Recuerden que el parámetro es la medida que se obtiene utilizando todos los datos de la población. Y en algunos casos es imposible localizar todos los elementos de la población. Un ejemplo claro es el censo que realiza el DANE en Colombia. Usualmente queda una parte de colombianos sin contar, sin incluir en este censo, por lo tanto se deben hacer algunas estimaciones. ¿Por qué se quedan sin contar? Por dificultades de acceso a donde de pronto residen o porque no se encontraban en el momento, bueno, hay muchas razones. Entonces, ni siquiera un censo nacional tiene el 100% de veracidad con relación a los datos que fueron obtenidos. Queda un pequeño porcentaje que debe ser estimado. De hecho, hay situaciones un tanto incomprensibles porque el último censo que se realizó en 2017, presentó unas cifras menores a los censos anteriores. Entonces eso pues, fue bastante cuestionado porque pues uno esperaría que, y de hecho así es, ¿no? La población siempre va en crecimiento, entonces no sabemos si esa metodología utilizada tuvo inconvenientes, creeríamos que sí. De todas maneras, hacer muestreo, cuando hacemos muestreo vamos a reducir costo y tiempo. Si ustedes tienen que medir una población de, por decir algo, 500 deportistas, y ustedes deciden hacer un muestreo, el muestreo va a ser menor, pueden ser, digamos, 150 deportistas. Por lo tanto, el tiempo para aplicar ese trabajo de campo va a ser menor y más económico. Adicionalmente, se considera que puede ser más confiable un muestreo porque usted tiene más control sobre lo que está midiendo. Si usted tiene que medir 500, de pronto el tiempo que debe invertir para cada aplicación va a ser menor que si tiene que medir 150. Entonces, usted puede verificar la calidad del dato con mayor rigurosidad. Excepto en los casos en donde usted pues tiene unos recursos económicos considerables que le permitan contratar suficiente personal para que hagan un muy buen control de calidad de los datos que se han registrado. Pero definitivamente, si usted hace un muestreo bien hecho, digamos que va a garantizar que los resultados que obtengan esa muestra se van a poder extrapolar a toda la población. No se olviden que ese es el propósito, el único propósito del muestreo, ¿sí? Obtener mejor una muestra que sea representativa de la población y que los resultados que obtengamos en esa muestra los podamos extrapolar, concluir, inferir a toda la población objetivo, ¿sí? Entonces ustedes quieren hacer un estudio en Cali, por ejemplo, sobre los impactos a nivel a nivel de, de actividad física con respecto a la pandemia del COVID. Digamos que esa es su tesis de pregrado. Entonces, hasta ayer, el Instituto Nacional de Salud reportaba en Cali alrededor de 58.000 casos de COVID para la ciudad de Cali. Sí, 58.000 casos de COVID. Entonces, pretender entrevistar 58.000 personas sería un proyecto inalcanzable para un pregrado. ¿Sí? Además sería muy costoso. Por lo tanto, la mejor alternativa sería calcular un tamaño de muestra. Usted dirá, bueno, profesor, pero es que igual, 58.000, la muestra que usted va a necesitar para que sea representativo pueden ser 1.000, pueden ser 900, y eso es mucha gente, yo necesito graduarme. Entonces, lo interesante de la estadística es que usted, como investigador, define cuál es el error de estimación que va a considerar, cuál es el nivel de confianza. Entonces, lo que uno puede argumentar es que la confiabilidad de los resultados es baja y que el error de estimación es alto. No es lo ideal, pero lo importante es que el ejercicio metodológico del cálculo de la muestra esté bien hecho. Si usted dice, mire, yo encuesté 50 o encuesté 60, y usted lo puede argumentar con una fórmula. Que las inferencias no sean muy buenas, no sean confiables, pues ya eso es otra cosa y usted lo puede declarar como limitación de su estudio. Usted como investigador reconoce las limitaciones de su estudio. Usted dice, mire, esta es una muestra escasa,
Sin embargo, es un ejercicio interesante que se puede reformular para futuros desarrollos. Bueno, hay que saber redactar muy bien en sus conclusiones eh, por qué lo hizo así. Bien. Eh, el muestreo no probabilístico. Este tipo de muestreo es muy utilizado cuando nosotros no podemos acceder a toda la población, si no podemos hacer un muestreo probabilístico. En muchos casos ustedes van, por ejemplo, a una institución prestadora de servicios de salud y van a, digamos, hacer la aplicación de un instrumento, un cuestionario a los pacientes que llegan en cierto periodo de tiempo. Entonces allí su muestra está sujeta es al tiempo que usted tiene disponible para realizar su proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, pues digamos que eso ya está definido dentro del alcance del estudio y usted hace el muestreo es por periodo de tiempo o lo hace porque es difícil acceder a los datos, a los participantes, es una población reducida. Ejemplo, he conocido proyectos, por ejemplo, con personas que realizan cierto deporte, entonces allí es difícil acceder a esos deportistas, entonces se plantea un muestreo no probabilístico. Por lo tanto, se utiliza sobre todo en estudios cualitativos, donde no se espera proyectar los resultados obtenidos. En algunos casos, cuando no tenemos un marco muestral apropiado. ¿Qué es un marco muestral? Marco como un cuadro, ¿no es cierto? Marco muestral es donde tengo toda mi población claramente identificada. Entonces, ¿cuál sería el marco muestral para un proyecto de investigación en donde mis unidades poblacionales o mis unidades de interés son los estudiantes de la Escuela Nacional del Deporte? Pues el marco muestral será el archivo en Excel donde se encuentra el listado de todos los estudiantes matriculados actualmente, ¿sí? Ese será mi marco muestral. A partir de ese marco muestral, yo puedo realizar una aleatorización, ¿sí? Aleatorizar es como, por ejemplo, cuando uno coloca en una urna el nombre, como cuando uno va a hacer una rifa, ¿no? Uno coloca el nombre de las personas que están allí, las introduce en una urna, una bolsa y allí hace una aleatorización para seleccionar el ganador. Entonces lo mismo aplica en investigación. En investigación se debe hacer un proceso de selección aleatoria de los participantes de mi estudio. Entonces, si usted va a hacer un estudio en la Escuela Nacional del Deporte con todos los estudiantes, pues debe de utilizar un mecanismo que le garantice que todos los estudiantes matriculados en la institución educativa Escuela Nacional del Deporte tengan la misma probabilidad o una probabilidad distinta de cero de ser incluidos en esa muestra. ¿Sí? Entonces usted debe incluir de todas las carreras, de todos los semestres, hombres y mujeres. Tiene que hacer encuestas en la mañana, en la tarde, a diferentes horas. Bueno, cuando estamos presencial, digamos que esa sería como una opción. O si estamos por acá en la virtualidad, pues tienen que utilizar ese archivo de Excel y hacer una aleatorización. En Excel hay unas opciones para hacerlo también. O hay programas estadísticos como el EPIDAD, el SPSS. Casi todos tienen dentro de sus herramientas la posibilidad de generar muestras aleatorias. Adicionalmente, el muestreo se hace cuando no tenemos un marco muestral. Entonces, si no tenemos ese marco muestral, necesariamente tendremos que hacer un muestreo no probabilístico. ¿Sí? Entonces, ojo que tenemos esas dos opciones. Muestreo no probabilístico, que es donde participan los que se puedan, ¿sí? Los que el investigador pueda conseguir. Y el muestreo probabilístico, que sí se hace a través de una selección aleatoria. Adicionalmente, el muestreo probabilístico en muchos casos es costoso. Sí, es costoso porque a veces requiere hacer un levantamiento de ese marco muestral, sobre todo cuando vamos a hacer estudios poblacionales. Ejemplo, un estudio en Cali, no existe un listado de todos los habitantes de Cali.
Como no existe un listado de todos los habitantes de Cali, lo que tocaría hacer es un muestreo por etapas, ¿sí? Un muestreo aleatorio por etapas, en donde nosotros tendríamos, ahí me disculpan pues mis muñecos que no son muy buenos, digamos que este sea Cali. Cali está estratificado por comunas, sí, son 22 comunas creo a la fecha. Entonces lo que hay que hacer es una selección aleatoria por comuna, posteriormente hacer una selección aleatoria por barrio, sí, al interior de la comuna, por barrio. Luego dentro del barrio hacer una selección aleatoria de las manzanas, ¿sí? Dentro de la manzana hay viviendas, entonces se hace una selección aleatoria de la vivienda. Y en algunas viviendas hay varios hogares, ¿sí? Una vivienda de 3 plantas puede tener 3 hogares distintos. Entonces, cuando llegamos ya al hogar, hacemos una selección aleatoria del individuo. Entonces, la idea es llegar al individuo, pero darle la misma posibilidad a todos los que residen en la ciudad de Cali, ¿sí? Entonces, esa sería una opción. ¿Qué sucede? Que hay que hacer un levantamiento cartográfico y ejemplo, por acá en el mapa más reciente había una cancha de fútbol, pero cuando usted va a hacer el levantamiento cartográfico, identifica que ya no está la cancha, sino que hay un conjunto de apartamentos, están haciendo un conjunto de apartamentos en esa zona. Por lo tanto, pues ya eso le modifica toda su planeación, entonces tiene que hacer una actualización y eso lleva tiempo y pues va costando dinero. Entonces, en algunos casos no se puede hacer así, entonces se opta por un muestreo no probabilístico. Entre los muestreos probabilísticos más utilizados está el muestreo por conveniencia, que ya se los mencionaba ahora, y el muestreo de bola de nieve. El de conveniencia, como su nombre lo indica, pues se ejecuta a través de digamos, la percepción o lo que decide el investigador, lo que él plantee, lo que le quede, digamos, un poco más a la mano. Entonces es básicamente a criterio del investigador o el entrevistador también. Y se puede dar porque, digamos, estas unidades poblacionales se encuentran en un lugar y momento oportuno, o en algunos casos hasta el entrevistado se autoselecciona para dar su opinión, ¿no? En algunos casos. Sus principales usos es para investigaciones exploratorias, para hacer un primer acercamiento sobre el problema. Tenemos el muestreo de bola de nieve que se utiliza cuando lo que deseamos indagar es poco frecuente, si son condiciones un poco o que se presenta muy poco en la población. Entonces lo que hacemos es identificar una persona y esta persona nos ayuda a conseguir otra y esta otra me ayuda a conseguir otra y así sucesivamente hasta completar un tamaño de muestra suficiente, que en estadística hablamos de un mínimo de 30 datos. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a hacer un proyecto de investigación, lo que se recomienda es que utilicen por lo menos 30 participantes. Un ejemplo de este muestreo es si ustedes quisieran hacer un estudio en donde pretendan establecer cuál es el porcentaje o digamos cuáles son los determinantes para que los estudiantes consuman sustancias psicoactivas al interior de la Escuela Nacional del Deporte. Entonces, tendríamos que identificar una población de estudiantes que consuman este tipo de sustancias y no existe ningún marco muestral con esta información. Por lo tanto, habría que identificar un estudiante que cumpla la condición y ese entonces me va refiriendo a otro y el otro a otro y así sucesivamente hasta completar la muestra. Luego vendría el muestreo probabilístico, que lo que se pretende es que las personas que pueden ser incluidas tengan la misma probabilidad de participar, ¿sí? Una probabilidad distinta de 0, y que de esta manera garanticemos que es una muestra representativa de mi población y cuando tenga los resultados los voy a poder concluir para toda la población. Como les comentaba hace un momento, el marco muestral es la totalidad de las unidades de la población de donde se extraerá la muestra. Ese marco muestral actualmente casi siempre se presenta en una USB
o se le envía por correo porque es un archivo, ¿no? Un archivo digital. Excepto pues en el caso del ejemplo que les daba de Cali, que el DANE tiene información sobre los residentes en la ciudad, pero es una información desactualizada. Además, a veces es difícil acceder a esta información, entonces una posibilidad es hacer uso de un mapa como marco muestral. Cuando hacemos investigación, nosotros tenemos una población objetivo. Si esa población objetivo vendría a ser este borde azul, digamos, este cuadro azul es mi población objetivo. Y puedo obtener diferentes muestras, ¿no? Puedo obtener diferentes muestras de esta población. Digamos que voy a obtener una muestra de tamaño 5, entonces puedo obtener esta muestra, esta otra, y así sucesivamente. Si yo quisiera hacer un estudio con ustedes, los que se encuentran en la clase de hoy de muestreo, quiero seleccionar muestras de tamaño 5. Y a esos 5 que yo seleccione, digamos que los voy a exonerar del resto del curso, por decir algo. Entonces, hay finitas muestras posibles de tamaño 5. O sea, hay muchísimas muestras posibles. Entonces, ¿qué sucede? Que dependiendo de la muestra que yo seleccione, asimismo será el resultado que voy a obtener. ¿Sí? Entonces, yo lo hago aquí en un muñequito. Yo creo que eso también de pronto se los hice en una clase anterior, pero me parece importante hacer. Entonces, si yo quiero estimar la estatura promedio, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo unos estudiantes. ¿Listo? Entonces hay unos más bajitos, aquí hay una mujer más alta, aquí hay otra mujer más baja, otro hombre, mujer, por acá otro hombre, digamos, otra mujer. Y así sucesivamente, no me la puedo pasar haciendo muñequitos aquí toda la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a seleccionar una muestra de tamaño 3, ¿sí? Una muestra de tamaño 3. Y entonces resulta que yo selecciono a esta mujer y a estos otros dos que están aquí. ¿Listo? Entonces, el propósito es estimar el promedio de estatura. Promedio de estatura. Esto quiere decir que con este n, estos tres que seleccioné, el promedio de estatura que me dio fue 185 centímetros. Bien. Entonces voy a seleccionar otro n. Aquí hay otro n, también de tamaño 3. Entonces selecciono este muchacho y estos otros dos que están acá. Entonces el promedio de estatura aquí es de 150 centímetros. O podemos tener aquí un amarillo, ¿no es cierto? Otro n igual a 3, en donde participan estos tres, por decir algo. Entonces aquí el promedio de estatura es 168. Entonces, ¿cuál es digamos, la moraleja? O la enseñanza, mejor. La enseñanza es que cuando nosotros hacemos muestreo, existe algo que es la incertidumbre, y es que usted va a hacer una selección aleatoria de sus participantes, pero usted puede hacer una selección en donde obtenga una sobreestimación, si usted puede obtener una sobreestimación del parámetro, o puede obtener una subestimación del parámetro también. Si es posible, ¿cuál es el parámetro? Pues el parámetro es medirlos a todos. Recuerden, el parámetro es un censo, medirlos a todos. Si yo los mido a todos y obtengo el promedio, este promedio me puede dar, y recuerden que ya sería mu, este promedio me puede dar, digamos, 167, por decir algo. Entonces, de pronto, la muestra que más se aproximaría sería la muestra de color amarillo, sí, la de color amarillo. Pero pues nosotros eso no lo sabemos, porque lo que uno hace es una aleatorización y el que quede seleccionado es el que va a participar. Es como si usted va a hacer un estudio en los deportistas y selecciona a los que, no sé, más horas dedican a hacer el deporte. Entonces va a obtener un resultado que difiere con
el parámetro, ¿sí? No se olviden de eso. Parámetro es la medida obtenida con los datos de toda la población y estimador es la medida obtenida con los datos de una muestra. Entonces, la incertidumbre nosotros no la podemos controlar, si está fuera de nuestro alcance. No podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es cuantificarla a través de intervalos de confianza, ¿sí? Entonces, a estas estimaciones que estábamos obteniendo acá, a estas estimaciones le vamos a obtener un límite inferior y un límite superior. Sí, lo mismo estaba atrás. A este promedio le vamos a obtener un límite inferior y un límite superior a todas. Y lo que buscamos es que esos dos límites establecidos cobijen el parámetro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá cuando hagamos ahorita los cálculos, pues no sé, de pronto se me va a dar entre 165 y 195, por decir algo. Entonces, sí me incluye el parámetro, ¿sí? Porque el parámetro de 167 está por aquí. Este parámetro que está acá, ¿sí? Pero habrán algunos casos en donde no lo logremos incluir, ¿sí? Entonces es importante que tengamos claro el concepto de incertidumbre. Bien, lo otro es la representatividad de las muestras. Si nosotros tenemos una población en donde su comportamiento es muy homogéneo, como esta población aquí de color como fucsia, ¿no? Hay alta homogeneidad, por lo tanto una muestra pequeña será suficiente para yo obtener unos resultados que sean confiables. Mientras que en esta otra población de al lado tenemos una alta heterogeneidad, por lo tanto tendré que seleccionar una muestra que me incluya toda esa heterogeneidad para poder obtener un resultado que sea confiable, ¿sí? Entonces, algo fundamental cuando vamos a hacer muestreo es la variabilidad. ¿Qué tanta variabilidad hay en esa característica que deseamos estimar? ¿Sí? Si la variabilidad es baja, un tamaño de muestra pequeño será suficiente. Mientras que si la variabilidad es alta, pues vamos a requerir un tamaño de muestra mayor. ¿Cómo cuantificamos la variabilidad? Con la varianza. Si recuerden, la varianza y la desviación estándar. Con esa medida nosotros vamos a tener información de la variabilidad. Aquí tenemos una situación y es cuando uno prepara una sopa, digamos, si la preparo en este recipiente pequeño, una muestra representativa de cómo está quedando la sopa es esta cuchara. Si usted está haciendo la misma sopa en un recipiente mucho más grande, pues una muestra representativa de cómo le está quedando la sopa, la misma cuchara que utilizó cuando fue a probar la sopa en el recipiente más pequeño. ¿Qué significa esto? Como hay alta homogeneidad, si hay poca variabilidad, mejor, en esa población o en la característica que deseamos estimar en la población, la muestra puede ser parecida o igual. O sea, aquí sería exactamente igual. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que el tamaño de la muestra no es proporcional al tamaño de la población. No siempre que tengamos una muestra muy grande, una población muy grande, nosotros necesitaremos una muestra grande también. O sea, debía haber utilizado una cuchara mucho más grande a la de la población pequeña, ¿no? No, porque la variabilidad es similar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes realicen sus proyectos, hay algo que se comenta mucho en algunos investigadores y es que se requiere por lo menos un 10% de la población para que la muestra sea representativa, ¿sí? Un 10% es una cifra alta, es una cifra alta. De hecho, nosotros hacemos ajustes cuando el tamaño de muestra está por encima del 5%, si se trata del muestreo aleatorio simple, que se aplica cuando la característica a medir se supone que es similar, ¿sí? entre las unidades poblacionales. Entonces, en muchos casos hacemos ajustes cuando estamos por encima del 5%.
Entonces un 10% es alto. Bien. Aquí, ¿cuál es el mensaje? Que nosotros no debemos calcular tamaños de muestra a partir de porcentajes. El tamaño de muestra se calcula con unas fórmulas. Yo les voy a presentar aquí unas fórmulas para muestra aleatorio simple, de nuevo, pues porque es como el que más se utiliza. Pero hay muchísimos, ¿no? Dependiendo del diseño, el estudio que ustedes vayan a realizar, así mismo es la fórmula. Bueno, aquí tenemos un poquito de lo que les he comentado, del muestreo probabilístico, qué es lo que se pretende. Aquí está el muestreo aleatorio simple, que el marco muestral usualmente pues es una lista, o bueno, sí, está toda la información de mis unidades poblacionales. Cuando hablo de unidad poblacional usualmente es una persona, ¿sí? Un estudiante, un deportista, un trabajador. O puede ser también un objeto, puede ser, como les decía ahora, un artículo. Se hace una asignación de un número. Bueno, eso es una forma de hacer selección aleatoria a través de tablas de números aleatorios, o lo mejor ahora es utilizando pues algunas funciones de Excel que me permiten generar números aleatorios, o programas estadísticos que me hacen la selección, me hacen el filtro directamente. Aquí está lo que les comentaba. La fracción de muestreo es el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población. Si la fracción de muestreo se encuentra por debajo del 5%, la muestra no debe ser ajustada. De lo contrario, se debería ajustar. El muestreo sistemático se realiza, como su nombre lo indica, a través del cálculo de un salto, podríamos llamarlo así. Salto sería n mayúscula sobre n minúscula. Y de esta manera nosotros vamos a seleccionar los participantes. ¿Qué se hace? A ver, ya debemos de tener claro cuál es el tamaño de la muestra, ¿sí? Cuando tenemos claro cuál es el tamaño de la muestra, cuál es este n, procedemos a calcular este salto, digamos, ¿sí? Y luego hacemos una selección a través de un número aleatorio entre 1 y n minúsculo. Y así vamos a obtener, es decir, aquí tenemos, digamos, los participantes. Ya se definió el tamaño de la muestra, que sería 4. Se hace una selección aleatoria entre 1 y 4, un número aleatorio. Supongamos que el número aleatorio fue 2. Y a partir de ese sujeto seleccionado vamos saltando de 4 en 4 hasta obtener la muestra total. Bien. Con esto que garantizamos que todos tengan la misma probabilidad de ser incluidos. Sí, todos tienen la misma probabilidad de ser incluidos. Y se llama muestreo sistemático porque, como lo pueden observar, se obtiene de manera sistemática a través del salto n mayúscula sobre n minúscula. Aquí está de nuevo n sobre n. Aquí hay otro ejemplo, tenemos esta población. En este caso, el salto sería 20 sobre 4. Digamos que la muestra calculada fue 4. Vamos a seleccionar 4. Entonces, vamos a saltar cada 5. Un número aleatorio entre 1 y 5. Digamos que sea el 2. Creo que es aquí el 2. Así el 2. Entonces, saltamos 5. Sí, 5. Entonces, 2, saltamos el 5, seguiría el 7. Luego el 7 más 5 seguiría el 12. Y por último el 17, ¿no? 17, sí. Y ahí tendríamos la muestra de tamaño 4 que se requería. Sí, por ejemplo, aquí para una dificultad es que no nos quedó la estrella, no una característica de estrella. Entonces aquí tendríamos una dificultad de representatividad, porque queríamos que mi muestra fuese representativa de la población. Y en este caso, mire que solamente quedó representado el círculo azul y este rectángulo verde. Pero la estrellita naranja no fue incluida en mi muestra, entonces no es representativa. Bien, entonces allí el muestreo sistemático, digamos que podría tener dificultades. ¿Cuándo se recomienda el muestreo sistemático? Cuando nosotros podemos ordenar todos los datos
Por ejemplo, lo que hicimos hace un momento aplicaría un muestreo sistemático. Miren, a ver, yo vuelvo acá. Aquí que queríamos estimar la estatura promedio. ¿Por qué aplicaría un muestreo sistemático? Porque miren, si yo tengo esta población, permítanme yo abro aquí otro Pine. Si yo tengo esta población, yo debería ordenarlos de menor a mayor. ¿Sí? Entonces ya sabemos que mi muestra va a ser 3. Eso ya lo definimos ahorita en el ejemplo. Ay, pero qué pena que esto me quedó. N es igual a 3. Yo necesito seleccionar 3. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 personas. La población es 12. Mi N es 12. ¿Listo? Mi N es 12. Entonces yo voy a obtener el salto. Sí, pues yo lo llamo. Usualmente se denota como K. Si yo lo voy a colocar aquí, salto K. Pronto no es el término más conveniente, pero así uno lo entiende más fácil. Entonces, N sobre N sería 12 sobre 3 y esto me daría 4. Quiere decir que tengo que saltar cada 4. Pero adicionalmente tengo que seleccionar un número aleatorio entre 1 y n, entre 1 y 3, entre 1 y 3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Yo me puedo ir para un Excel, qué pena, yo abro por aquí un nuevo Excel y no sé si esto se los había comentado, pero bueno, aquí ya lo vamos a ver. ¿Cómo generar números aleatorios en Excel? Entonces le colocamos igual aleatorio.entre. Si vamos a hacer un aleatorio.entre 1. En este caso me solicita punto y coma, 3, entre 1 y 3. Me salió 3. Sí, me salió 3. Si yo escribo cualquier cosa, puede que me lo cambie. No, no me lo cambie. Mira. Ahí sí ya lo cambio. Sino que ese número aleatorio está pequeño. Si usted lo hace aleatorio.entre más números, digamos entre 1 y 100. Ahí sí ya cada vez que usted haga cualquier cosa, él se lo cambia, ¿no? Sí, él le va cambiando el número aleatorio entre 1 y 100. ¿Listo? Ay, qué pena que aquí me lo tire. Bueno, a nosotros nos dio 3, nos dio 3. Entonces volvamos acá. Estábamos aquí. Entonces me dio 3, entonces debo ordenarlos de menor a mayor. Sí, debo ordenarlos de menor a mayor. Entonces, a ver, yo veo aquí, voy a tratar de hacerlo, aunque está un poquito complicado, pero bueno, voy a tratar de hacerlo aquí. Digamos que este es como el más pequeño. Luego siguen estos dos que están acá. Me excusan aquí, pues esto como tan complicado acá, pero bueno. Luego seguirían creo que estos dos, así como por hacerlo así, a ver, estos dos. Luego seguirían estos tres, como para no demorarnos tanto. Luego seguirían estos que están acá. Y por último, esta última que está acá. Bien. Entonces ya los ordené. Es una digamos, de las características que debemos cumplir en el muestreo sistemático, porque queremos garantizar representatividad. Entonces ya los ordené, entonces vuelvo y coloco aquí los números. Digamos, este sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, 10, 11 y 12. Y resulta que el aleatorio, nos dio 3, que fue el que hicimos en Excel. ¿Listo? Entonces iniciamos con el número 3, entonces quedaría seleccionado aquí, este sería el primero. Luego mi salto es 4, 1, 2, 3, 4. Selecciono el segundo, 1, 2, 3, 4 y selecciono el tercero. ¿Sí? Estos tres son mi muestra. Que, por ejemplo, me hubiera salido el número aleatorio el 1. Si me hubiera salido el 1, entonces este sería el 1. Luego corro aquí 1, 2, 1, 2, 3, 4, sería este otro. 1, 2, 3, 4 sería este otro. Sí, esa sería mi muestra. O si me hubiese salido el 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ahí quedaría. ¿Sí? Aunque allí
me quedó faltando uno. Entonces aquí ojo porque el número aleatorio es entre 1 y 4, no entre 1 y 3. Aquí cometí un error. Sí, cometí un error. No es entre 1 y 3, no es entre 1 y n, sino entre 1 y 4, entre 1 y el salto. Entonces, si me hubiese salido 4, entonces ahí sí ya tendría la otra posibilidad. 1, 2, 3, 4. Exacto, así es que es. Entonces, tendría 4 muestras distintas de tamaño 3. 4 muestras distintas de tamaño 3, pero todos tendrían la misma probabilidad de ser incluidos y cada una de esas muestras va a contener personas bajas y personas altas, ¿sí? Por lo tanto, mi estimación va a ser muy cercana al parámetro, ¿sí? Va a ser muy cercana al parámetro, que es lo que uno siempre quiere cuando está haciendo investigación. ¿Listo? Ese es el muestreo sistemático. Viene el muestreo estratificado, que consiste en dividir la población en estratos. Y se aplica, vamos a verlo gráficamente. Bueno, hay una primera situación y es el muestreo proporcional, que es cuando yo garantizo que la distribución de las características en mi muestra son iguales a la distribución de las características en la población. Si yo digo, no, es que mire, estoy haciendo un estudio por estrato, entonces aquí estrato 1 y 2, aquí 3 y 4, aquí 5 y 6. Yo lo aplico aquí al señalador. Entonces, digamos, este azul es estrato 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6. Entonces, miren que la mayor población aquí estaría en 3 y 4. Entonces, vamos a hacer la misma distribución en nuestra muestra. ¿Sí? Entonces, este sería el 1 y 2, el 3 y 4, el 5 y 6. O usted puede decir, no, yo voy a hacer un muestreo estratificado no proporcional, pero pues realmente uno debe de tratar de acercarse muchísimo o sea, que sea representativo, ¿sí? Que sea representativo. Entonces lo mejor es que sea proporcional. También se conoce como asignación óptima. Entonces, si usted dice, no, hice un muestreo estratificado por asignación óptima, entonces lo que le está diciendo es que hizo un muestreo estratificado en donde cada estrato se representó en la misma proporción que en la población. Sino que uno a veces le gusta ponerle palabras raras a ese cuento para que no le pregunten nada a uno. Bien, entonces para que usted lo hagan en su sustentación. Aquí tenemos 3 estratos claramente definidos, el círculo azul, la estrella naranja y el rectángulo verde. ¿Listo? Entonces, pues habría que hacer un muestreo al interior de cada estrato y de esa manera vamos a garantizar que esta muestra que estamos generando me va a arrojar resultados que me representen todas las características de la población de interés. Bien, conglomerados, veámoslo también gráficamente, que es más sencillo explicarlo. Entonces, conglomerados es cuando, aunque aquí hay un conglomerado que no tiene la estrellita naranja. Conglomerados es cuando nosotros tenemos alguna forma de agrupar toda la población, o mejor, de agrupar, digamos, a través de unos grupos, eh, esas unidades poblacionales y de esa manera yo seleccionar esos grupos o conglomerados, medirlos por completo y generar mis resultados. Ejemplo, yo voy a hacer un estudio poblacional y dentro de mi estudio tengo que hacer unas entrevistas en comunidad y llego a una unidad residencial y en esa unidad residencial hay unos bloques de apartamentos, digamos que sean 20 bloques. Es una unidad muy grande, o un barrio pues que está constituido por muchos bloques de apartamentos. Entonces usted tiene una opción que es de pronto hacer el muestreo sistemático, pero va a tener que subir gradas y montar ascensores, pues, para poder, porque en todos los edificios le va a salir alguna de las viviendas, alguno de los hogares, perdón, que va a participar. O usted dice, no, yo mejor voy a hacer un muestreo por conglomerados en donde un bloque, ¿sí? Un edificio, es un conglomerado. Entonces, como tengo claro que al interior de ese edificio hay mucha heterogeneidad, entonces lo voy a medir por completo.
¿sí? Entonces, eso es una muy buena opción cuando logísticamente es difícil acceder a todas las unidades de la población, ¿sí? Por lo tanto, se plantea una selección a través de conglomerados, ¿sí? Áreas o conglomerados. Entonces aquí se seleccionan, por ejemplo, dos conglomerados y esos dos conglomerados que salen en esa muestra se miden completos, ¿sí? Se miden completos. Quiere decir que en el estratificado tenemos homogeneidad al interior, ¿listo? Pero diferentes entre ellos. Esa sería la característica. Homogéneos al interior, pero diferentes entre ellos. En cambio, en conglomerados es heterogeneidad al interior, pero similares entre ellos. Si al interior hay alta heterogeneidad, pero entre ellos son similares. De acuerdo, entonces hasta allí eh, vimos pues toda la parte introductoria del muestreo, tenemos la población de estudio, debemos de definir cuál es el nivel de confianza de esa muestra que vamos a obtener, cuál es el parámetro a estimar, si es un promedio, si es un porcentaje. También debemos de establecer cuál es el margen de error permitido, ¿sí? ¿Cuál es ese margen de error? Eh, También debemos tener claro cuál es la variabilidad, debemos de calcular la variabilidad, porque dependiendo de esa variabilidad nosotros eh, vamos a obtener un tamaño de muestra mayor o menor. Si hay alta variabilidad, pues necesariamente el tamaño de muestra va a ser mayor. Y si hay baja variabilidad, el tamaño de muestra va a ser mucho, mucho más bajo. Bueno, hasta allí tienen alguna pregunta, alguna duda. No hay dudas. Igual todo eso era más introductorio, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando ustedes definan su problema de investigación, tengan claro cuál es qué es lo que van a estimar, ¿no? Si van a estimar un promedio, si van a estimar eh, ¿qué? Un porcentaje, qué es lo que se va a estimar. Eso es fundamental. Yo miro una cosa aquí. 23 de noviembre. 8 de- Hoy es que el 26. Ya no hay más festivo, ¿no? ¿O sí? Muchachos, ustedes saben. Voy a tener la grabación aquí un momentico porque mejor que nos queden dos.